Vamos a empezar a desarrollar el tema valor patrimonial proporcional. El valor patrimonial proporcional está reglamentado dentro de las resoluciones técnicas en la número 21. Y cuando hablamos de valor patrimonial proporcional, ¿por qué le llamamos de esa forma valor patrimonial proporcional? Primero porque es un importe, un valor, es un importe que está dado en la contabilidad. Es proporcional porque es la participación que tiene una empresa sobre otra en forma proporcional, y cuando habla de patrimoniales porque habla de una proporción del patrimonio. O sea, significa que yo voy a evaluar mi participación de una forma proporcional a la participación que tengo en el patrimonio. ¿No es cierto? Por eso se llama valor patrimonial proporcional. Y la resolución técnica me dice que es un método de medición, o sea, es la forma en que yo tengo que medir o tengo que evaluar mi participación de manera obligatoria a partir de que cumplo con determinadas circunstancias o determinada participación. Y tenemos tres casos de participación a partir de lo cual estoy obligado a evaluar o a medir mi inversión en otra empresa, que hablan de las influencias significativas, la, el control total o el control conjunto. ¿Qué entendemos por influencia significativa? Como influencia significativa, hablamos de que una empresa tiene una influencia significativa cuando la participación de esta es de un 20% o más. Siempre hablamos de votos, no solo de capital, sino de votos, para influir significativamente en las decisiones de la empresa. O sea, si bien es cierto, con un 20% yo no tengo control, yo no puedo decidir, pero tengo significativamente una participación que puede inclinar las decisiones hacia ese lado. Se entiende que yo tengo, cuando tengo más del 20%, ya tengo que empezar a utilizar el método del valor patrimonial proporcional. Y cuando hablamos de control, hablamos de control cuando una empresa tiene más del 50% de los votos. Es decir, ahí ya tengo un control. Yo solo puedo ejercer todas las políticas o puedo decidir todas las políticas de la empresa y ejercer el control total de ella, o sea, de las que estoy invirtiendo, ¿se entiende? Y en ese caso se dice que tengo un control. Cuando yo solo tengo más del 50%. Y un control conjunto cuando entre dos o más empresas que tenemos una participación en ella, en la tercera, en la emisora en este caso, nos ponemos de acuerdo. Pongamos que tenemos la empresa A, la empresa B y la empresa C. La empresa C es la que recibe la inversión, o la emisora, la que le llama. La empresa A tiene un 30% y la empresa B tiene un 22%. Entonces, nos ponemos de acuerdo. Yo soy la empresa A. Entonces, me pongo de acuerdo con la empresa B. Entre los dos tenemos un 52%. Yo tenía un 30% y la B tiene un 22%. Esos 52% hacen la mayoría. Entonces nos ponemos de acuerdo, establecemos un acuerdo escrito entre los dos, es decir, vamos a controlar a esa empresa entre los dos y ejercemos el control conjunto. ¿Mm? O sea, en estos tres casos yo tendría que
hacer o evaluar mi participación aplicando el método de valor patrimonial proporcional. Pero les doy un ejemplo más para que se den cuenta. Cuando yo tengo, hemos dicho que a partir de que yo tengo un 20%, es decir, cuando tengo una influencia significativa, tengo que aplicar este método. Cuando tengo menos, puedo aplicar solamente el valor de costo, o sea, lo que a mí me ha costado la participación, lo que he pagado por la participación, es el valor que voy a establecer en mi patrimonio como mi inversión. Pero si yo tengo, supongamos, un 15%, y me pongo de acuerdo con otra empresa y que esa empresa tiene un 40%. Esa empresa no tiene control total y yo no tengo ni siquiera influencia significativa. Pero al ponerme de acuerdo, ejerzo el control conjunto. Al ejercer el control conjunto, teniendo un 55% ya entre los dos, ahí también debería evaluar mi participación con el método de valor patrimonial proporcional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entienden las alternativas? Sí, profe, disculpe, ¿cuánto es el control de la influencia significativa? ¿El porcentaje? La influencia significativa es a partir del 20%. O sea, cuando yo tengo a partir del 20%, estoy obligado, o sea, se dice que hay una influencia significativa para la resolución técnica y estoy obligado a partir de ahí de aplicar el método de valor patrimonial proporcional. Si tengo un 15, un 18, un 19, un 10, no estoy obligado a evaluar con el método de valor patrimonial proporcional mi participación. Pero, claro, si en el caso que yo tenga menos, pero ejerzo el control conjunto con otro, así sea que yo tenga el 1, el 2, el 10, sí debo hacer el valor patrimonial proporcional porque ya estoy ejerciendo un control conjunto. ¿Se entiende? Profe, Sí, disculpe. profe. ¿Puedes Ahí, repetir el valor conjunto, profe? sí, eso puede volver a explicar el control conjunto. Bueno, a ver, son tres situaciones que dice la resolución técnica cuando yo debo aplicar el método de valor patrimonial proporcional. ¿Sí? Cuando yo tengo a partir de un 20%, estamos hablando siempre de participación en decisión, en votos. ¿Sí? Yo puedo tener un 10% del capital, pero tengo mis acciones o mi participación tiene privilegios y tiene más votos que la participación de capital. Entonces, si los votos de ese 10% del capital significan un 30% de votos, entonces ahí estoy teniendo en cuenta eso, el 30% de los votos. ¿Estamos? Siempre que hablamos de porcentaje, estamos hablando de votos. Votos para influir, votos para decidir. ¿Estamos? Generalmente, en la mayoría de los casos, una acción significa un voto, generalmente, pero no siempre es así. En algunos casos hay acciones que tienen privilegios, creo que ustedes lo han estudiado y lo han estudiado en Derecho y en primer año lo habrán visto cuando han visto Constitución de Sociedad, que hay acciones que tienen privilegio y tienen más de un voto. Pueden tener el doble de votos o pueden tener el triple de votos de la participación. ¿Eso lo han visto en Derecho? Sí, creo que sí. Sí, sí. Creo que sí. Me encanta esa seguridad de Javier. Y bueno, profe, nunca hay que asegurar completamente todo. ¿Pero En por derecho qué? comercial, creo, profe. Claro, sí, sí, en derecho comercial, cuando ven sociedades. Bueno, entonces estamos hablando, quiero que quede claro, de votos. Entonces, cuando hablamos de un 20%, que yo tengo a partir de un 20%, para la resolución técnica ya tengo lo que llaman influencia significativa. Es decir,
que yo con mi decisión, con mis votos, con lo que opino como dueño de una parte de esa sociedad, tengo una influencia significativa en las decisiones de la empresa. No quiere decir que voy a ejercer el control ni que voy a decidir nada porque todavía no es suficiente como para que yo solo decida. Pero tengo una influencia que está significativamente válida como para que algunas decisiones vayan en el sentido de lo que yo puedo opinar. Por eso la resolución técnica dice que es a partir del 20% una influencia significativa. Y cuando tengo más del 50%, ya por supuesto tengo el control. Ejerzo ya nadie tiene la mayoría sobre mí, el resto tendrá el 49%, entonces prevalece la mayoría, que soy yo solo, que tengo el 51, supongamos, o 52, 53, o más del 50, entonces ya decido, ya ejerzo el control, ya controlo la empresa, controlo en cuanto a políticas económicas, comerciales, políticas partidarias en cuanto a los directores, en cuanto a lo que sea, ya decido prácticamente solo porque tengo más del 50% de los votos. ¿Estamos? En ese caso es el control total que yo tengo. Y el control conjunto es cuando nos ponemos de acuerdo entre todos los socios o varios, y entonces ejercemos ya el más del 50% de los votos. Ya tenemos la mayoría de los votos. Como les decía, si yo tengo menos del 20%, solo yo puedo agarrar y no aplicar el método del valor patrimonial proporcional, sino simplemente el valor de costo. Digo, he comprado una participación del 10% en una acción B, en una empresa B, y pagado 100.000 pesos, supongamos. Entonces, ¿qué pongo? Debito una cuenta de inversiones, que puede ser acciones empresa B, supongamos que se llame, a caja, por 100.000 pesos. Es simplemente porque he pagado 100.000 pesos y es una participación del 10% que no significa que me obligue a evaluar mi participación por el método de valor patrimonial proporcional. Pero si esa participación del 10% significa que yo me voy a poner de acuerdo con otro que tenga un 45% y entre los dos hacemos un 55% y decimos, bueno, vamos a hacer un control conjunto, nos ponemos de acuerdo, establecemos las pautas, cómo vamos a ejercer el control, y eso se llama control conjunto, y en ese caso yo ejerciendo el control conjunto, aunque tenga un 10%, tengo que aplicar el valor patrimonial proporcional. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende la diferencia y las posibilidades que hay dentro de la aplicación del control conjunto, la influencia significativa y el control total? Sí, profe. Bien. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Profe, ¿Tenemos una duda? yo hay que hacer una consultita. Dime. Para que haya control conjunto entre las dos empresas, ¿deben poseer más del 50%? ¿O Es que si no llego al 50%, ¿qué control voy a hacer? O sea, entre claro, pero dos mi más. consulta es, O sea, no necesariamente tienen que ser dos, pueden ser más. Nos ponemos de acuerdo entre dos o tres o cuatro empresas o socios que digan, bueno, cada uno entre los tres, cuatro sumamos más del 50% para ejercer control. Es que si sumamos entre todos y tenemos un 40%, 49%, el otro tiene el 51%, no ejercemos control. ahí, ¿qué sería, por ejemplo, en ese caso? No, Influencia significativa. no, Nada. es que no tiene sentido que nos pongamos de acuerdo porque no vamos a ejercer el control. Porque no llegamos a controlar a la empresa, porque no llegamos al más del 50%. O sea, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a establecer las normas
se entiende que vamos a hacer un escrito en cuanto a la forma en que vamos a ejercer el control, quiénes de los 2 o 3 o 4 que nos pongamos de acuerdo va a ser la voz cantante, por decirlo de alguna forma. Y entonces, en ese escrito, la sumatoria de la participación de los todos tiene que ser más del 50%, evidentemente. Si no, no tiene sentido, no es un control, no es un control conjunto. ¿Se entiende? Sí, profesor, se entiende perfecto. Bueno, entonces, hasta ahí está clarito eso, que es importante que sepamos a partir de qué momento vamos a emplear o estamos obligados a emplear el valor patrimonial proporcional. ¿Alguna pregunta hasta aquí o alguna otra pregunta? Profe, Sí, esa clase que está en la plataforma de este tema es de teoría también. sí, Bien. sí. Bueno, entonces, seguimos. Está clarito, está aquí, ¿no? Esto es importante que no se confundan entre las 3 condiciones o los 3 requisitos, no digamos requisitos, las 3 formas en las que a partir de que yo tengo que aplicar el valor patrimonial proporcional. Por otro lado, también hay algo que hay que aclarar. Si yo empiezo, supongamos, a tener una participación en una empresa, ya lo vamos a ver bien después con ejemplos prácticos, todo lo que les estoy diciendo para que quede bien claro. Lo importante es que entiendan el concepto. Si yo empiezo a tener una participación que no llego a una influencia significativa, supongamos tenemos un 10, un 15%, como les había dicho hace rato, simplemente aplico el costo. O sea, pongo acciones, habíamos dicho B, y acreditamos caja. Supongamos que lo hayamos pagado en efectivo por el valor que hemos pagado. Si tenemos así, mantenemos esa inversión a lo largo de 2, 3 años y en un momento decidimos invertir un porcentaje mayor y decir, bueno, hasta ahora teníamos un 10% de ese patrimonio de B y decidimos, por políticas de la empresa, decir, bueno, vamos a invertir un poco más y en ese momento, con la inversión que hacemos, pasamos el 20%. Llegamos a invertir hasta un 30%. O sea, vamos a invertir un 20% más, cosa que con lo que teníamos llegamos a un 30%. En ese caso, ahí ya, a partir de ese momento, ya debería estar obligado a aplicar el método de valor patrimonial proporcional. Y además, realizar ajustes con respecto a los ejercicios anteriores en cuanto a la participación que yo he tenido. Porque recuerden que yo lo había evaluado al costo y la participación los dividendos que me daban durante los años anteriores, en donde no había aplicado todavía valor patrimonial proporcional, lo había registrado de otra forma, simplemente al costo. Entonces, a partir de que yo sobrepaso el 20% como mínimo, que es la influencia significativa, entonces digo, en este año tengo que evaluar al valor patrimonial proporcional con respecto a mi emisora, o sea, a la empresa donde yo invierto, y hacer los ajustes de los ejercicios anteriores en donde yo había evaluado el costo. Eso ya lo vamos a ver con unos ejemplos para que los tengan más o menos claro cómo tenemos que evaluar y cómo tenemos que hacer los ajustes. ¿Estamos? Pero tengan en cuenta que lo anterior no queda como estaba, sino tengo que ajustar. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Viven todavía o Sí, se están profe. aburriendo?
¿Están por ahí todavía? Sí. Sí, sí. Sí, profe, sí, sí. Ah, bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se va entendiendo lo que hablamos? Por favor, me preguntan si hay algo que no está claro o algo que más o menos no se entendió. ¿Estamos bien? Profe, Sí. cuando no, o sea, cuando tengo un 20% menos, o sea, no llevo una influencia significativa, es cuando uno tiene 20% menos, ¿verdad? ¿Cómo no, no entiendo. ¿Cómo cuando tengo menos del 20%? Claro, con la participación de la empresa es menos del 20%. Sí, claro. Cuando no llego al 20% del patrimonio de la empresa. Bien, bien, profe, gracias. ¿Estamos? A partir de ahí, del 20%, yo ya tengo que aplicar sí o sí el valor patrimonial proporcional. Profe, Sí. ahí cuando usted dice que si no llegamos al 20%, tenemos que evaluar todo el costo, ¿verdad? Ujú. ¿Y por qué, por ejemplo, después que en los años siguientes, si lleguemos a una influencia significativa, tenemos que ajustar los ejercicios anteriores? A ver, ¿por qué tenemos que ajustar? Porque nosotros tenemos que mantener, estamos cambiando la metodología de evaluación de la inversión. Por lo tanto, tenemos que adecuar la inversión anterior a la metodología que tenemos ahora. O sea, vamos a adecuar ajustando los ejercicios anteriores como si fuera una valor patrimonial proporcional. Hacemos los ajustes para atrás de tal forma que nos quede desde el principio hasta ahora como si fuera que hemos aplicado valor patrimonial proporcional desde el principio. Porque si no va a haber algo que es incoherente entre la evaluación que voy a tener ahora. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya vamos a ver, les repito, vamos a ver unos pequeños prácticos para que se entienda bien cómo lo vamos a hacer. Lo que quiero que lo entiendan que lo tenemos que hacer. Profe, Sí, escucho. y en el caso de que ocurra al revés, por ejemplo, usted acaba de decir, si nosotros tenemos un 10% y Ujú. después llegamos a un 25%, tenemos que ajustar todo. Y Sí, si nosotros empezáramos con un 25% y por algún motivo, no sé, vendemos las acciones o algo así, y tenemos ahora un 10%, ¿también se tiene que ajustar todos los ejercicios anteriores? justamente eso estaban por hablar ahora. Les estaba por decir. O sea, ¿cuándo tenemos que discontinuar el método? O sea, discontinuar significa que ya no continuamos aplicando el valor patrimonial proporcional. Cuando hay, no sé, una venta parcial. Supongamos que nosotros teníamos el 25%, el 30%, y nos decidimos desprender de un porcentaje que nos quedaría menor al 20%. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que discontinuar el valor patrimonial proporcional. ¿Sí? Es decir, que desde ahora pasará a considerarse a valores de costo. También vamos a ver prácticos así rápidos como para que se entienda cómo van a quedar los dos casos. Cuando incrementamos la participación y pasamos a aplicar el método, o cuando perdemos alguna participación, ya sea porque vendemos o porque dejamos de tener por algún motivo y disminuimos el porcentaje y volvemos no, hacemos el valor al costo, la evaluación al costo de la participación. Y ¿Estamos? ahí sería, profe, ahí serían la otra vez volver a ajustar los ejercicios anteriores. Ya vamos a ver, les repito, Ah, ya bien. vamos a ver bien con números para que se entiendan. Lo único que quiero que les quede claro ahora esto, que les quede claro en la cabecita. Después, cuando veamos los números, ahí vamos a ver cómo hacemos
y ahí se les va a aclarar más todavía cómo va a surgir el tema de los ajustes. ¿Estamos? ¿Alguna otra Profe, pregunta? disculpe, le hago una pregunta. Sí. En resumen, porque se me entrecortó, el valor patrimonial proporcional, ¿vendría a ser una forma de medir la participación que tengo en el patrimonio de otras empresas? Y a partir de ahí la participación puede ser significativa, que sería mayor del 20%, conjunta y control. Ujú. ¿Sí? Ah, O bien, bien, sea, el valor patrimonial proporcional es un método de evaluación. ajá, Concretamente es un método de evaluación. ¿Sí? bien, O sea, se lo bien, bien. define como un método de evaluación. ¿De evaluación de qué? De la participación que tengo en otras empresas. A partir de determinado monto o de determinado porcentaje de participación. A partir de ahí es obligatorio que yo utilice el método de valor patrimonial proporcional. Que es, como has dicho, la influencia significativa, el control que sería mío solamente, o el control conjunto. ¿Sí? Bien, profe. En esos tres casos, si se da cualquiera de esos tres casos, yo debo aplicar el valor patrimonial proporcional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta varias condiciones o varias situaciones para, para aplicar el método. Primero que nada, tengo que tener en cuenta los cierres de estados contables y que en principio, deberían coincidir. O sea, estamos hablando es que en la mayoría de los casos los estados contables cierran el 31 de diciembre de todas las empresas. Hay otros que tienen otros distintos fechas de cierre, pero en principio debería coincidir. Y si no coinciden, o sea, para yo determinar cuál es el patrimonio que voy a considerar de la emisora, se acepta hasta 3 meses de diferencia, siempre y cuando esta, o sea, la emisora, cierre antes. A ver, supongamos, yo cierro 31 de diciembre del 2020, el último estado contable. ¿No es cierto? Estamos en el 2021, el último estado contable que he cerrado es el 31 de diciembre del 2020. Si yo tengo participación en una empresa que también cierra el 31 de diciembre, no hay ningún problema. Mi participación la tendré en cuenta sobre el patrimonio neto o sobre los estados contables al 31 de diciembre del 2020 de la empresa emisora. Tengo esa información y sobre eso determino la participación y el valor patrimonial proporcional. Ahora, ¿hasta cuántos meses antes puedo yo aceptar para no tener ningún problema en cuanto a cuál es el estado contable que voy a determinar de la emisora? Me dice hasta 3 meses antes. O sea, 3 meses antes sería septiembre, el 30 de septiembre. O sea, si la empresa emisora cierra hasta el 30 de septiembre del 2020, yo puedo tomar esos estados contables y los considero como válidos para considerar la participación que voy a tener o que tengo en esa empresa. ¿Estamos claros? Si la empresa cerró en junio, supongamos en junio del 2020, ahí hay 6 meses de diferencia con el mío. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Hacer sobre esos estados contables. La empresa recién va a cerrar el 30 de junio del 2021. ¿No es cierto? Y yo estoy evaluando mi participación al 31 de diciembre del 2020. Ahí tengo que expresar mi participación en esa empresa. La empresa va a estar en la mitad del ejercicio económico. ¿Me siguen, no es cierto? ¿Me siguen o se han perdido?
Me he perdido, profe. ¿Puedes repetir, profe? Vamos a Sí, repetir. profe, si puede volver mejor. Bueno, entonces díganme si no, si se pierden, no me hagan hablar hasta que llegue al final y después tengan que volver a repetir al principio. Díganme en el medio, díganme, nos perdimos y volvemos. A ver, estamos hablando de los cierres de ejercicio tanto de la emisora como de la inversora. La emisora es la empresa sobre la cual yo tengo participación y la inversora es la que invierte. ¿Estamos claros? Vamos a ponerle letra, la inversora es A y la emisora es B. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, si A y B tienen el mismo cierre de ejercicio, no hay ningún problema. Yo tomo el ejercicio final de la B, que es la empresa donde yo he invertido, y determino mi participación, mi valor patrimonial proporcional sobre el patrimonio de esos estados contables. ¿Estamos? Supongamos, estamos al 31 de diciembre del 2020, el último ejercicio que yo he cerrado. ¿Sí? La empresa B, que es la emisora, también ha cerrado el 31 de diciembre del 2020. No hay problema, tengo los datos de los estados contables de la emisora, calculo la proporción que corresponde a mi inversión sobre ese patrimonio y determino el valor patrimonial proporcional que voy a exponer en mi estado contable al 2020. ¿Estamos? Hasta ahí no hay problema porque los dos estados contables coinciden. Ahora me dice la resolución técnica que se acepta o se estima que no hay demasiados problemas si hay una diferencia de 3 meses de cierre de ejercicio de la emisora, pero que sea anterior. Es decir, si yo cierro 31 de diciembre del 2020, A, que es la que invierte, yo soy el inversor, y la B, que es la que emite, cierra el 30 de septiembre, son 3 meses antes. ¿No es cierto? Exactamente 3 meses antes de mi cierre, yo puedo tomar tranquilamente esos estados contables al 30 de septiembre y calcular sobre esos estados contables sin necesidad de hacer ajustes, sin necesidad de modificar nada, mi participación sobre esa empresa. Y determinar qué monto voy a exponer en mis estados contables al 31 de diciembre del 2020 como inversión en la empresa B. En base a los estados contables al 30 de septiembre del 2020 de la empresa B. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Bien. Sí, profe, sí. Ahora, si la empresa B cerró, supongamos, el 30 de junio del 2020, yo estoy cerrando el 31 de diciembre, tengo 6 meses de diferencia. O sea, ellos al 31 de diciembre están en la mitad de su ejercicio económico actual. Y yo estoy cerrando mi estado contable al 31 de diciembre. Entonces, tengo que traer esos estados contables del 30 de junio del 2020, haciendo ajustes de tal manera que voy a hacer unos estados contables especiales al 31 de diciembre del 2020 de la empresa B, ¿sí? De la empresa B, por supuesto, con todo lo que ha pasado en ese semestre, de junio a diciembre, haré ajustes y determinaré estados contables especiales y ahí voy a establecer con esos ajustes especiales unos estados contables sobre el que voy a determinar mi participación valuando al valor patrimonial proporcional a esos estados especiales. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se Profe, entiende? ¿siempre Sí, 3 profe. meses anteriores? ¿No pueden ser posteriores? Ya vamos a hablar de eso. Siempre tienen que ser anteriores. Ahora está por hablar de los posteriores. ¿Para hasta aquí se entendió? Sí, profe, ahí por Sí, ejemplo, profe.
si nos llega una participación significativa hasta esos 6 meses, igual lo tenemos que evaluar el costo también. No, si no llego a la influencia significativa, no tengo necesidad de determinar si hay diferencias en cuanto al cierre de los estados contables porque no me interesa. Yo evalúo el costo y no evalúo la participación proporcional que tengo con el patrimonio de la emisora. Yo evalúo el costo y recibo los dividendos todos los años cuando cierra el ejercicio la empresa emisora y me hace participar en las ganancias y en las pérdidas, por supuesto, si hubiera, y establezco la recepción de las ganancias y nada más. O sea, no tengo ninguna necesidad de ir modificando mi participación, porque yo lo que con el valor patrimonial proporcional siempre voy a manejar la proporcionalidad que tengo en la participación de la otra empresa. Si yo tengo un 30%, entonces a medida que suba o baje el patrimonio de la otra empresa, yo tengo que manejar la proporción de ese 30%. O sea, mi valor aumentará o subirá en función de que aumente o baje el patrimonio de la otra empresa. O sea, si yo, supongamos, compro una participación de un 30% que vale 100.000 pesos y es el 30% 100.000 y al cabo de un año, cuando cierra el ejercicio la empresa emisora, ese 30%, o sea, ha subido el patrimonio de la empresa y ese 30% ahora vale 105.000. Entonces yo tengo que ajustar mi valor patrimonial proporcional y determinar que vale 105.000. Siempre manteniendo el porcentaje con respecto al patrimonio de la emisora. Pero cuando es al costo, yo lo mantengo al costo de 100.000 y sigo 100.000 y sigo 100.000. Lo único que hago es aumentar a mi patrimonio los dividendos que voy a cobrar o las utilidades que hay en mi participación o las pérdidas si ha habido pérdidas en esa empresa. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe, se profe. entiende. Bueno, entonces, ahora vamos a determinar con respecto a lo que ha preguntado con relación a cierres posteriores. O sea, siempre estamos hablando de 3 meses, que aceptamos 3 meses, pero con cierre anterior. Si nosotros tenemos, supongamos, cerramos el 31 de diciembre del 2020, el último ejercicio que hemos cerrado, y la empresa B, que es la empresa en donde nosotros tenemos la inversión, cierra el 31 de marzo, ella cerró el 31 de marzo del 2021 su ejercicio, hay 3 meses después. Nosotros no podemos hacer una participación sobre un ejercicio posterior. O sea, hay 3 meses posteriores a nuestro cierre que nosotros estamos haciendo. Entonces tenemos que ajustar también eso para atrás y determinar unos balances especiales al 31 de diciembre del 2020 para determinar cuál es la proporción o la participación de nuestro valor que tenga la proporción en esa participación. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Puede volver a repetir, profe? Cuando hablamos de que la resolución acepta o determina que no hay ningún problema, que haya diferencia de 3 meses entre el cierre de una y otra, tiene que ser anterior. Cuando la diferencia entre ambos no supere los 3 meses, o sea, la fecha de los estados contables de la emisora sea anterior a la inversora. ¿Estamos? O sea, si es posterior,
tengo que realizar ajustes. Porque yo voy a tener, recuerda, al 31 de diciembre hasta el 31 de marzo, la empresa va a tener 3 meses de actividad y va a tener incorporado en su patrimonio 3 meses de actividad que puede darle un incremento patrimonial o una decreciente en el patrimonio que no va a poder reflejarse en la realidad de nuestro 31 de diciembre. Recuerden que nosotros estamos estableciendo al 31 de diciembre cuál es nuestra participación en esa empresa. Entonces, nosotros no podemos tomar al 31 de marzo y decir, sí, yo tengo el tanto por ciento a una empresa y tomar los valores del 31 de marzo cuando haya incorporados actividades de 3 meses posteriores a mi cierre. Entonces, yo tengo que ajustar esos estados contables al 31 de diciembre de este año y determinar sobre esos valores ajustados la participación de mi estado contable. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, O sea, Sí, profe, ¿se lo toma para el año siguiente ya directamente? No, o sea, a ver, yo estoy cerrando 31 de diciembre del 2020. Yo tengo que establecer todos mis valores a la fecha de cierre, que es 31 de diciembre. ¿No es cierto? Sí. ¿Bien? Bien. Entonces, mi realidad, lo que yo reflejo en mis estados contables, es la foto de mi empresa al 31 de diciembre. ¿Cuál es mi realidad económica, financiera y patrimonial al 31 de diciembre? Entonces, si yo tomo mi participación con una empresa que cierra al 31 de marzo, entonces voy a tener valores distorsionados porque voy a tener ahí movimientos de enero, febrero y marzo que no reflejarían lo que es la realidad al 31 de diciembre de mi empresa, porque van a ser hechos posteriores. ¿Se entiende? Por eso tengo que retrotraer ese cierre de la empresa al 31 de diciembre y ahí establecer cuál es lo que ha tenido la empresa emisora al 31 de diciembre del 2020 y decir, sobre esos ajustes tengo el 30%, el 40%, lo que fuera mi participación y reflejarla en mi estado contable. ¿Estamos? Sí, ahora sí, profe, Sí, gracias. profe. Bien. Entonces, tengamos en cuenta siempre que los 3 meses que yo puedo aceptar o que acepta, digamos, la resolución técnica que la norma me permite, es 3 meses anteriores. O sea, siempre que sea anterior el cierre de la emisora, hasta 3 meses se puede aceptar sin hacer ajustes. Más de 3 meses yo tengo que realizar ajustes. Y si es posterior al cierre mío, sea un mes, 2 meses, si cierra en enero o cierra en febrero, que puede ocurrir, yo tengo que ajustar o realizar ajustes sobre esos estados contables de la emisora y retrotraerlo al 31 de diciembre para que pueda tomar la participación. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo no, profe. ¿Todo está claro? Sí, profe. Sí, profe, sí. Profe. Sí, profe. Sí, profe, hasta el momento sí. Bueno. A ver, entonces ha quedado claro qué es el método de valor patrimonial proporcional, porque esa es una pregunta que por ahí se hace en el examen y es una pregunta medio tonta porque lo único que tienen que responder que es un método de evaluación de la inversión en una empresa. Listo. Y por ahí no lo saben contestar porque no han estudiado o no han leído o han leído así nomás.
¿Estamos? Sí. Eso es lo que quiero que quede bien en claro, que es método de evaluación patrimonial. ¿Y por qué se llama valor patrimonial proporcional? Eso también quiero que quede en claro. Por ahí dicen, ¿y por qué se llama valor patrimonial proporcional? Y porque la resolución lo llama así. Ah, es de pícaro. No, porque son de pícaros ustedes para contestar. Son muy pícaros. Bueno, vamos a ver cuál es el marco legal que nosotros tenemos aparte de, o sea, el marco legal con respecto a las participaciones societarias. El marco legal en cuanto a la forma en que nosotros vamos a establecer el método de evaluación proporcional es la resolución técnica 21, que eso es que me dice cuáles son las condiciones que yo tengo que tener en cuenta y cómo lo voy a aplicar. En cuanto a la normativa legal, la ley de sociedades comerciales, que ustedes seguramente la han visto en comercial, ¿han visto lo en comercial? Sí, profe. Ya han tenido comercial, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces ahí han visto la ley de sociedades comerciales y la ley de sociedades comerciales regula las participaciones societarias. En el artículo 31 dice que ninguna sociedad, excepto aquellas cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión, pueden tomar o mantener participación en otras por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de sus reservas legales. O sea, ¿qué significa esto? Profe, disculpe, ¿podría volver a repetir? Hablamos de las participaciones en otras sociedades. ¿Cuáles son las limitaciones que yo tengo para participar en una sociedad? O sea, para tener una inversión. ¿Cuáles son mis limitaciones? Eso lo establece la ley de sociedades comerciales. Me dice que aquellos o sea, excepto aquellas cuyo objetivo sea el financiero o de inversión, o sea, las entidades financieras, por ejemplo, ellas están exceptuadas de este límite que habla la ley de sociedades comerciales. No podemos mantener una participación por un monto superior a sus reservas libres. O sea, yo tengo reservas determinadas en mi patrimonio neto, reservas que las reservas legales, las reservas estatutarias que yo he podido determinar, y a la mitad de su capital. O sea, si yo tengo un capital de, supongamos, 50 millones de pesos y tengo reservas por 10 millones, puedo tener una participación hasta la mitad de mi capital, que sería en este caso que les doy 25 millones, y 10 millones, o sea, 35 millones. Por 35 millones yo poder tener participación en otras empresas. ¿Se entiende? Ese es el límite que me pone la ley. ¿Lo puedes repetir? A ver, les pongo como ejemplo. La ley me dice que no puedo tener una participación mayor a la mitad de mi capital, el capital que yo tengo en mi patrimonio neto, y mis reservas libres. ¿Cuáles son las reservas libres? Pregunto. A ver, ¿cuáles serían las reservas libres? ¿Hay alguien ahí? ¿Están ahí o no? ¿Se han ido todos? La reserva legal, estatutaria. Claro, o sea, todas las reservas que yo tengo constituidas dentro de mi patrimonio son las reservas libres. Supongamos, vamos a poner números para que se entienda. Yo tengo un capital de 50 millones de pesos y reservas por 10 millones de pesos. ¿Cuál sería el límite que tengo para participar en otra sociedad? La mitad de mi capital, que sería 25 millones, y 10 millones de mis reservas libres. O sea,
35 millones sería lo que yo puedo participar en otras sociedades. ¿Sí? Esa es la limitación que me pone la ley de sociedades comerciales. ¿Estamos claros? Bien, profe, sí. Ahora, también me pone una limitación cuando habla de las participaciones recíprocas. ¿Cuáles serían las participaciones recíprocas? Ustedes que entienden o han visto en comercial como participación recíproca. Sería si nosotros participamos de una empresa y esa empresa a la vez participa de la nuestra. Claro, o sea, cuando nosotros tenemos un porcentaje de participación sobre una y a su vez esta tiene una participación en nosotros. O sea, nosotros somos inversoras y a su vez emisoras de la misma empresa. ¿Estamos? Nos dicen que es nula las participaciones recíprocas. Eso es nulo y dice que dentro de los 3 meses, cuando se determine que hay una participación recíproca, deberán procederse a la reducción del capital inmediatamente integrado. O sea, cuando hay, supongamos yo participo en una empresa con un porcentaje determinado y esa empresa a su vez más adelante, en otros años, quiere comprar acciones de la mía, es de nulidad absoluta la participación recíproca entre estas empresas. Y debemos, dentro de los 3 meses de que se ha determinado o se ha establecido la reciprocidad, porque muchas veces podemos realizar participaciones y a lo mejor hay los que realizan la operación desconocen, como son sociedades anónimas, a veces que no saben quién tiene participación, entonces participo sobre la otra y resulta que ella tenía participación en la nuestra. Por lo tanto, cuando yo determino o cuando se determina esa participación, tengo que anular esa participación y retrotraer el tema. Eso es otra limitación que me pone la ley de sociedades comerciales en cuanto a la participación. Profe, ¿y por qué pasa eso? ¿Cuál es el problema de que yo participe en una y a la vez esa participe en la mía? Porque habría, a ver, vamos a poner números para que se entienda. A ver, si yo tengo, suponete, hay la empresa A tiene un patrimonio de 100.000. Vamos a poner números redondos para que se entienda. La empresa B tiene un patrimonio de 100.000. ¿Estamos? Las dos tienen similares patrimonios. Vamos a poner, repito, redondo para que se entienda. La A quiere participar en la B en un 30%. Entonces yo soy dueña de la B en 30.000 pesos, ¿no es cierto? 30.000 pesos de esos 100.000 de la B son míos. ¿Cuánto va a ser mi patrimonio? 130.000. ¿Estamos? ¿Me sigue? Sí, sí. Sí, ¿Sí? Bueno. La B, a su vez, me compra a mí otro 30%. O 20 o 10, lo que quieras ponerle. Y dice, tengo de esos 130.000 pesos que la A tiene, ponerle que compro un 10%. Compro 13.000. ¿Cuánto es el patrimonio de la B? Ahora con la participación, 113.000. Pero si te pones a ver, en realidad, no hay tanto patrimonio entre uno y el otro, porque estás multiplicando o duplicando participaciones cuando hay reciprocidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Y estás estableciendo un patrimonio que en realidad no existe
Porque vos, como B, el otro tiene un 30% de lo tuyo que vos ya lo tienes en tu patrimonio. Y esos 13.000 que vos dices que has participado en 10% de allá, no es tan así. Porque de esos 13.000, el otro ya tiene una participación en vos. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces estaría duplicando y marcando o estableciendo patrimonios que en realidad serían inexistentes. O sea, es Por como eso, que las dos empresas van a contabilizar como propios al mismo patrimonio. claro, estoy contabilizando patrimonios que en realidad estoy duplicando. ¿Mm? Y contabilizando patrimonios que en realidad no existen. Porque ya están contabilizando y lo estoy multiplicando o estableciendo sobre un valor que ya está establecido. Entonces, por eso la reciprocidad es nula. Porque estaría dando un patrimonio que en realidad no es así. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir con que es nulo que no se calcula? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir cuando dice que es nulo, que no lo vamos a calcular? No, que es nulo. O sea que para la ley es nulo la reciprocidad. Deberías, y te obliga porque te da la penalidad que en caso contrario te va a considerar disuelta la sociedad de pleno derecho, te habla la empresa, la ley te dice que tienes que corregir esa reciprocidad porque si no, te va a disolver la empresa. O sea, de pleno derecho, lo va a considerar legalmente disuelta. O sea que de entre los 3 meses posteriores deben reducir el capital. Exactamente. Perfecto. En esa reciprocidad, por supuesto, ¿no? O sea, debes Claro, considerarla, eh, nula sería claro, debes considerarla a nula la y diferencia, retrotraerte a lo que era a antes de la lo que era reciprocidad. antes el capital. Claro, Exactamente. bien. Eso es cuanto a participaciones recíprocas. Después, cuando veamos más adelante, vamos a ver lo que son operaciones recíprocas, que es otra cosa. ¿Mm? Cuando veamos más adelante, entre las empresas. O sea, operaciones que tienen una con otras, que está totalmente legal porque son dos empresas distintas. Una le vende a la otra o una le compra a la otra. O sea, puede haber operaciones recíprocas entre las empresas, pero no participaciones recíprocas. Tengan en cuenta ustedes que son dos personas jurídicas distintas. O sea, A y B son distintas, más allá que una tenga participación de la otra. A le puede vender a B, B le puede vender a A, indistintamente, y las dos pueden venderse o comprarse, como cualquier hijo de vecino. Esas serían lo que es las operaciones recíprocas. Por favor, no confundan lo que es operaciones recíprocas a lo que es participación recíproca. ¿Está claro la diferencia? Sí, profe. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ¿Estamos, ahora no, profe. ¿estamos claros o no entendió nada? No, profe, está claro, está claro. Ah, bien. Bien, vamos a seguir entonces.
Bueno, estamos de nuevo. ¿Está claro hasta ahora? Sí, profe. Bueno, ya hemos quedado claro cuándo debemos comenzar el método, cuándo debemos discontinuarlo, en caso de tener que comenzar el método después que veníamos aplicando el costo. Ha quedado claro que tenemos que ajustar. Y si empezamos a aplicar el método y después lo descontinuamos, no hay ningún problema. Directamente discontinuamos el método porque se han desaparecido las situaciones que nos obligaban a que nosotros apliquemos el método de valor patrimonial proporcional. Bueno, nosotros cuando hagamos la práctica, vamos a ver la próxima clase unos ejercicios para afianzar bien estos conceptos. Vamos a determinar lo que es el valor patrimonial proporcional básico, que es la proporción que nosotros que nos corresponde en función a la tenencia de acciones aplicadas al patrimonio neto de la emisora. Es decir, supongamos, si yo tengo un patrimonio neto de la emisora de 1 millón de pesos y yo tengo una participación de un 30%, entonces mi valor patrimonial básico va a ser de 300.000. Eso es lo primero que yo tengo que determinar como valor patrimonial proporcional básico. Directamente, el porcentaje. ¿Qué sería, profe? El valor patrimonial básico, ¿cómo? Es el porcentaje que yo aplico directamente sobre el patrimonio neto de la emisora. El ejemplo que les doy para que lo entiendan bien es, si la emisora tiene un patrimonio neto en su estado contable de 1 millón de pesos, ese es el valor del patrimonio neto de su estado contable cerrado al donde yo estoy aplicando el valor patrimonial proporcional. Y tengo un 30% de participación, ¿cuál va a ser el valor patrimonial proporcional básico? 300.000. O sea, 30% de 1 millón de pesos. Perfecto. ¿Sí? Ese va a ser mi valor patrimonial básico. Después voy a tener un valor patrimonial proporcional, mayor valor que les llaman, que surge de un estado contable de la emisora especialmente preparado, basado en la aplicación de valores corrientes. O sea, supongamos, yo tengo bienes de uso, y me dicen el estado contable de la emisora surge que tengo un patrimonio neto de 1 millón de pesos, pero surge que tengo bienes, supongamos tengo un inmueble que a valores corrientes está evaluado en 500.000 pesos y en el estado contable está evaluado en 200.000. ¿Me siguen? Sí, profe. No. Bien. Entonces hay una diferencia de 300.000 pesos entre el valor corriente que yo determino al 31 de diciembre, estoy hablando al cierre de estados contables, y lo que está evaluado en el estado contable. Hay 300.000 pesos de diferencia. Sobre esos 300.000 pesos, yo establezco cuál es mi participación, que es el 30%. Es decir, 30% de 300.000 son 90.000, que será mi valor patrimonial proporcional mayor valor. ¿Sí? Vuelvo a explicar, No, por profe. favor. Volvemos a explicar. El valor patrimonial básico, ¿se entendió? Sí, eso sí. Bien. Sí, perfecto. eso sí. Entonces, el valor patrimonial proporcional mayor valor es el que va a surgir cuando yo determino
en forma especial de algunos bienes. Hay una diferencia de algunos bienes que los voy a evaluar a valores corrientes. Supongamos que tenemos un inmueble como bien de uso, que yo lo evalúo a valor corriente y determino que vale 500.000 pesos. Y veo que en mi estado contable ese inmueble está evaluado en 200.000. O sea que en mi patrimonio neto de mi estado contable está incorporado con 200.000. Pero yo a valores corrientes lo determino como 500.000. Hay una diferencia de 300.000 pesos, que estos 300.000 pesos yo tengo que determinar la participación que tengo sobre esos 300.000 a valores corrientes, esa diferencia, que será de 90.000 pesos. O sea, el 30% de 300.000 es 90.000, ¿no es cierto? Esos 90.000 será lo que denomino valor patrimonial proporcional mayor valor. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. ¿Estamos? En definitiva, es la proporción que le corresponde en función a las tenencias de acciones, o sea, lo que yo tengo, aplicada, o sea, el 30% en el ejemplo que yo le doy, aplicada sobre la diferencia entre los valores corrientes de los activos y los registrados contablemente. Es decir, yo he determinado en el ejemplo que les doy que el valor corriente es de 500.000 y lo que está registrado es 200. La diferencia es 300.000. Sobre eso mi participación es del 30% y sería 90.000. ¿Estamos? Esos 90.000 sería lo que yo determino o lo que determina el valor patrimonial proporcional como valor patrimonial mayor valor. ¿Se entiende? Y la diferencia, profe, en el valor contable, o sea, ¿cómo se los Profe. registra? Yo lo registro como valor patrimonial proporcional mayor valor con ese nombre. O sea, pongo valor patrimonial proporcional mayor valor. ¿Contra cuál iría? Ya vamos a ver en la práctica. Bien, bien. Lo que quiero es que le entiendan los conceptos primero. Quiero que entiendan los conceptos. ¿Qué es el básico? O sea, ¿qué determino como valor patrimonial básico? ¿Y qué determino como valor patrimonial mayor valor? ¿Sí? ¿Qué se entiende por mayor valor? ¿Qué se entiende por básico? Ya vamos a ver cómo registramos, qué cuenta usamos, qué debitamos, qué acreditamos. Ya lo vamos a ver en una práctica para que se entienda bien. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Disculpe, una Sí. preguntita. ¿La asistencia está cerrada? Sí. En serio, profe, yo he entrado a las 6 y no había ningún mensaje. El último que tengo es de Tamara Rodríguez, que ha pasado el link, pero ya está cerrado. A ver, creo... Sí, les he dicho desde un principio, la asistencia yo la pongo más o menos media hora después, teniendo en cuenta que en esa media hora todos van a entrar, cosa que puedan ver el link, porque yo sé que si entran después que pongo el link no ven los chats anteriores. Y tienen hasta una hora, o sea, hasta la primera hora de la clase para registrar la asistencia. Eso se los he dicho desde un principio y siempre hemos dicho que iba a ser así. Son las 18:34. Ya hasta las 18 estaba habilitado el link. Bueno, profe, no hay drama. Gracias. A ver, yo quiero que me entiendan una cosita. Yo sé, a ver, vamos a hablar a calzón quitado y sacándonos las caretas, porque yo sé que muchos lo pasan al link por el grupo de WhatsApp y no vienen a clase y directamente se ponen o no participan en la clase o no están en la clase y se pone la asistencia.
Yo sé que hay muchos que hacen eso. O si no, se ponen la asistencia y salen de la clase. Es cuestión de ustedes. No me preocupa, ni me desvive, ni me quita el sueño que ustedes estén o no en la clase. Pero yo creo que por una cuestión de equidad y de tratar de ser parejo con todos, hay que establecer una regla para que todos la cumplan. Si no la cumplen o quieren hacerlo por izquierda, ya está en la conciencia de cada uno de ustedes. Después, por supuesto, se va a ver los resultados. Hay muchas cosas que nosotros hablamos en clase que no están en los libros. Incluso siempre les he dicho que preguntas de examen que nosotros hacemos, se las tiro en clase para que ustedes vayan abriendo la cabeza y tengan la respuesta o la forma en que nosotros trabajamos para que desarrollen ustedes la materia. Y no están en clase, y la prueba clarita está en que muchas veces preguntan lo mismo que se ha dicho en clase con respecto a la asistencia, con respecto a la entrega de los trabajos, con respecto al parcial. Siempre preguntan lo mismo. Que yo creo que si estarían en clase, no lo preguntarían. Les repito, no es que a mí Sí, me desvive. profe, no, disculpe, ha sido una equivocación mía. Está bien, Está bien, no hay problema. no lo digo por vos, lo digo en general, o sea, para todos. No estoy personalizando en nadie en particular. Yo creo que cada uno sabe y es consciente de su actitud en cuanto a participar o no, estar o no en las clases. Son grandes. No estoy para estar como niñero. Cuando hacemos las presenciales, a mí me resultaba totalmente tedioso y pérdida de tiempo tomar asistencia, pero tengan en cuenta que estamos cursando regular, y regular significa que ustedes tienen que tener un porcentaje de asistencia. Esa es una condición que exige la facultad o exige la forma de cursar la materia, que es regular. Si no, estarían libres y directamente van a rendir y ni cursan. O sea, esa es la otra opción, que es libre. No tiene ningún otro requisito, ni de asistencia, ni de parciales, ni de cumplimentar nada, y directamente lo van a rendir. Pero si está la exigencia, yo trato de que sea equitativo para todos. El que viene a clase, en este caso participa o está conectado y tiene la deferencia por lo menos de aguantarme las 2 horas o 1 hora y 45, lo que dure la clase, que no sería lo mismo que el que no está. Creo que sería injusto y hasta inequitativo que lo midamos con la misma vara. Por eso tratamos de que todo sea parejo para todos. ¿Estamos? Sí, profe, no hay drama. Con respecto ya que estamos hablando del tema, he podido ver que hay gente que hasta ahora no ha estado conectado o no tiene asistencia en ninguna clase. Y hay algunos que tienen en una o dos. eh, a ver, no quiero que sonar medio violento, pero les digo que el que tiene que quedar libre por la asistencia va a quedar libre por la asistencia. Después vendrán las excusas seguramente, pero creo que no hay excusas. Si a muchos lo han podido hacer, y hay muchos que están todas las clases, tienen su asistencia regular, y yo los veo, pocos son los que participan, pero la mayoría está, no participan, pero están. No sería justo, repito, ni equitativo decir, bueno, aquel que nunca ha venido y que por suerte que vamos a hacer el parcial con múltiple choice y por suerte ha pegado en la respuesta correcta, regularice, y el que todo el año ha estado participando o ha estado en las clases y por mala suerte no le ha pegado en el múltiple choice, quede libre. A mí me resultaría chocante la situación que sea así. Pero bueno, repito, no se sorprendan si varios
porque ya estoy viendo que hay varios que van a quedar libres por el tema de la asistencia. Y lo mismo pasa con los prácticos. No he visto bien el listado, lo he visto así rápidamente, pero me animo a decir que no todos han presentado el práctico. Y eso lo va a decidir en última el control jury, pero de mi parte voy a tratar de convencerlo de que aquel que no haya presentado este trabajo práctico, el 1, ya quede libre, porque era una condición que lo sabían todos que lo tenían que presentar. Aquel que lo haya presentado y tenga algún error, no importa, lo que sea, lo vemos, lo analizamos, le damos la posibilidad de que lo corrija o que lo aprenda. La idea es que aprendan. No queremos ser rígidos en condiciones para cumplir solamente, sino la idea es que todo esto sirva para beneficio y aprendizaje de ustedes. Nada más que para eso. Y tratar Profe, de... disculpe, Sí, con respecto al trabajo práctico, disculpe, sí. yo le quería hacer una consulta sobre los ayudantes, porque el fin de semana, no sé si ha visto en el grupo del contador Jury, habían quedado en que nos iban a dar una clase para ayudarnos con el trabajo práctico por las dudas que teníamos la gran mayoría. Y Ujú. bueno, y después no nos han dado la clase, no nos han contestado en el grupo ni nada. O sea, quería saber si se puede hacer después una clase de consulta aparte, digamos, como para no perder tiempo sobre el trabajo práctico, para no quedarnos con esas dudas, digamos, que quizás se han mandado como errores, pero bueno, para descartarlas. Sí, Lucía, de todas formas, se va a analizar todos los prácticos y vamos a ver cuáles han sido los errores para ahondar sobre eso. De todas formas, sí, lo voy a hablar. Sí he visto que Carlitos ha quedado comprometido en que iba a hacer una clase de consulta. Ya voy a ver si me pongo de acuerdo con él y con la Andrea. Pero estimo, esto no he hablado todavía con ellos, pero estimo que estarán en exámenes ellos esta semana. Recuerden que ellos son estudiantes también y calculo que tendrán algo para rendir esta semana. Entonces no los quiero joder mucho, pero lo voy a tratar de comprometer para la semana que viene, de tal manera que se pongan de acuerdo con ustedes y se reúnan en un día, no sé, el día que puedan, a la hora que puedan, y hagan una consulta sobre el tema de bienes de uso. ¿Estamos? Bien, profe, gracias. Profe, ahí Sí. dice un compañero si puede revisar el chat. A ver, ¿qué quiere que revise el chat? A ver, ¿qué? Está escrito. Sí, sí, pero ¿qué quiere exactamente que vea? Porque hay varias cosas que han escrito. ¿Quién es el que? A ver, el que me... Guiarlos, ¿quién es guiarlos? A ver. Guiarlos dice que no puede abrir el micrófono. Bien, ¿qué quieres decir guiarlos? Ah, la Juliana. Juliana, ¿qué te pasa, Juliana? Decime qué te pasa. No tienes micrófono. A ver, escribí por acá, a ver. Profe, anteriormente tiene un mensaje de ella en la cual explica que entra tarde a las clases por motivos laborales. Yo por motivo... ¿Es ese que dice ahí? Desde la semana pasada Sí, entro tarde y no profe, puedo ese es el ingresar. mensaje. No es válido una nota si no me corre la asistencia. Bien, ya vamos a charlar entonces, Juliana, ponete en contacto conmigo y charlamos sobre el tema, ¿sí? No sé si me estás escuchando. Bien, entonces nos ponemos de acuerdo y charlamos sobre el tema. Bueno, a ver, quiero que queden claro,
no quiero parecer el ogro de la película, aunque yo sé que todos los años siempre he tenido ese mote, pero quiero que entiendan que esto y todo lo que hacemos y pensamos, lo hacemos en conjunto, por supuesto, con los otros profesores, es con el objetivo de que ustedes aprendan. El único objetivo que tenemos nosotros es que aprendan. Yo sé que el objetivo de ustedes es aprobar. Por supuesto, el alumno lo único que quiere es aprobar. Lamentablemente lo ven desde ese punto de vista. Entonces nosotros lo que queremos es que aprendan y aprendiendo ustedes van a conseguir el objetivo que quieren, que es aprobar. Pero no busquen aprobar por aprobar esta materia, porque nosotros no estamos en esa postura de que ustedes aprueben por aprobar. Y nada de lo que hacemos, nada de los requisitos ni las exigencias que le ponemos es para perjudicarlos. Al contrario, todo es para tratar de beneficiarlos. En cuanto a la asistencia, repito, es un requisito que exige la facultad por tratarse de una condición regular, de un cursado regular. Y en cuanto a los prácticos y a los parciales, es para que demuestren o vuelquen lo que van aprendiendo. Muchos decían, sí, pero en definitiva, en donde se ve recién es en el examen final, y no es tan así. No es, si no estaríamos perdiendo tiempo aquí y vamos a decir, y bueno, vamos todo al final y listo. Total, en el final se va a ver quién estudia y quién no estudia, lo podemos aprobar o no, como ha pasado el año pasado, que la facultad, muy en contra de lo que yo pienso, ha decidido que determinados parámetros para que se le otorgue la regularidad sin siquiera haber rendido nada, porque el año pasado ha sido muy irregular, lamentablemente para todos, para nosotros y para ustedes, porque nos ha pillado sorpresivamente este parate, que nadie sabía cómo iba a seguir. Entonces, a lo largo del año no se ha establecido bien las pautas para las clases teóricas ni las clases virtuales, y no ha habido mejor decisión que decir, bueno, regularice al malón. Lamentablemente se ha hecho así. Por supuesto, total, la idea era, y bueno, en el examen final se verán cómo andan. Pero yo creo que más lo perjudica a ustedes que lo beneficia. Por eso quiero que queden claro que todo esto es para beneficio de ustedes, no para perjuicio. Desde ningún momento ni desde ningún punto de vista queremos perjudicarlos. A mí me satisface mucho que ustedes anden bien y regularicen la materia, que aprueben la materia, pero sabiendo. Sabiendo. ¿Estamos? Bueno, vamos a redondear las últimas ideas para que terminemos por hoy. No quiero cansarlos, ya deben estar aburridos de mí. Por último, vamos a ver por hoy los conceptos de lo que determina la resolución técnica como activos identificables de la empresa emisora. Y dice que incluye activos y pasivos, perdón, activos y pasivos identificables se computarán a sus valores corrientes. ¿A qué hablamos o qué denominamos como activos y pasivos identificables? Si los activos identificables incluyeran un activo intangible, dice, el mismo se registrará tal como si cumpliera los criterios establecidos en la sección de activos intangibles de la resolución técnica 17. O sea, siempre nosotros, o todas las resoluciones, van y tienden a establecer lo que ya venía
en las resoluciones técnicas anteriores, tanto en las exposiciones como en la resolución técnica 17 que habla de los valores, a cómo vamos a evaluar. ¿Estamos? Los pasivos identificables de la empresa emisora se computarán a su costo estimado de cancelación. ¿Qué hablamos o qué entendemos como activos y pasivos identificables? Esa es una pregunta que siempre la hacemos en los exámenes finales. Cuando hablamos de activos y pasivos identificables, hablamos de la empresa emisora. ¿Sí? O sea, que nosotros vamos a determinar cuáles son el patrimonio neto sobre el cual vamos a determinar nuestra participación. Para lo cual vamos a determinar cuáles son los activos, entre otras cosas, ¿no? Cuáles son los activos identificables y los pasivos identificables para determinar un patrimonio o un valor patrimonial sobre el cual vamos a determinar la proporcionalidad que corresponde a nuestra valuación. ¿Estamos? No se enloquezcan tanto en entender todo de entrada. Vamos a ver con números, con prácticos sencillos, de tal forma que se entienda bien cada concepto. Yo lo que quiero ahora es que a grandes rasgos, al menos, ustedes vayan entendiendo lo que es la metodología del valor patrimonial proporcional. Vamos a entender bien, más fino, cuando veamos números, que ahí se va a entender perfectamente la diferencia entre un concepto y otro, cómo se calcula, qué tengo que tener en cuenta para determinar el valor patrimonial proporcional que voy a exponer en mi patrimonio y cómo va a ser la evolución de ese valor patrimonial proporcional a lo largo de la vida de la empresa cuando reciba dividendos o cuando reciba pérdidas, si hay pérdidas en la empresa emisora, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces la semana que viene vamos a terminar de cerrar conceptualmente, la semana que viene, el jueves, vamos a cerrar conceptualmente lo que es valor patrimonial proporcional y vamos a ver unos ejercicios prácticos. Mientras tanto, les sugiero vayan viendo el video anterior, que ustedes lo tienen ahí, lean la resolución técnica 21, vean lo que es el libro, léanlo, no les estoy diciendo que estudien, léanlo como quieren estar en la cama por ahí descansando o esperando que empiece una película, empiecen a leerlo. Si hay algo que no entienden de ahí, márquenlo, acostumbres a agarrar un papelito, un librito, un cuadernito y hagan preguntas ahí. ¿Qué significa esto? Y marquen. Y cuando estamos en la clase, lo vemos entre todos. No entendí lo que dice este párrafo. Este párrafo me habla de tal cosa, entonces no entiendo. Entonces, lo vamos a ver entre todos. De esa forma, ustedes se van a sacar la duda, van a aprender mejor y van a sacar la duda de muchos. La duda de uno va a ser la aclaración del resto. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profe, Sí. el de valor patrimonial proporcional, ¿ese libro dice usted? Sí. Ah, Ahí bien, muchas gracias. en la plataforma está, ahí lo tienen ahí en la parte donde dice valor patrimonial proporcional. Están los tres, la resolución técnica, el libro y el video. Bájenlo a los tres, véanlo hasta el jueves. Creo que van a tener tiempo. Y después analizamos las dudas que tienen y vemos lo que falta.
¿Está muy claro? Sí, Profe, profe. ¿cómo se llama el libro que utilizamos nosotros que suben todos los conceptos? El libro que utilizamos nosotros, no entiendo qué has dicho. ¿Se te ha entrecortado? Perdón. El libro, por ejemplo, que está subido ahora, está subido a la plataforma la parte de valor patrimonial. Sí. ¿Cómo se llama ese libro? Valor patrimonial proporcional. Así se No, llama. no, el libro en sí, ¿así se llama? Sí. Sí, así se llama. Está ahí en la plataforma, así que solamente tienen que bajarlo. No, sí sé que está en la plataforma, pero pregunto porque de ahí también sacan para los otros temas. Eso dice el otro día el contador Juri. O sea, del mismo libro está subido la parte de bienes de uso, por ejemplo, a la plataforma. No, Y está ahora subido subido por la parte de separado. la Está subido por separado. O sea, son 3 libros. Uno es el valor patrimonial proporcional, otro es el de bienes de uso que lo hemos visto anteriormente, que es la resolución 31, y el otro es el estado de evolución de patrimonio neto. Perdón, el estado de flujo de efectivo. Esos 3 libros están ahí, pero es por separado, no están juntos. Aquí está subido solamente el estado del valor patrimonio proporcional. Bájenlo de ahí, léanlo y nos vemos el jueves. ¿Les parece? Bien, profe. Nos vemos el profe. jueves. Bueno, Bueno, profe, que anden gracias. bien. Saludos a todos.